Inicio a la segunda presentación oral del día de hoy. El día de hoy, pues les recuerdo que inauguramos lo que es el Seminario Permanente sobre Patrimonio Cultural y Natural, Identidad y Territorio, UAPS 2023. Hoy a las 10 de la mañana iniciamos con una presentación sobre el habla subcaliforniana y ahorita iniciaremos en estos momentos un trabajo que está titulado El agua como patrimonio natural y cultural con sentido histórico, caso de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Nuestro ponente será el doctor Marco Antonio Monroy Ceseña, pero él viene en representación de un grupo de maestros, que es un trabajo interdisciplinario que se hace acerca del agua en términos de sus características de identidad y de valor cultural. Yo les recuerdo que este seminario lo vamos a estar grabando porque posteriormente va a ser transmitido a través de las redes sociales de la universidad. Este trabajo también, ya cuando se presente de acuerdo a las características de nuestra convocatoria, para que pueda ser analizado y dictaminado por nuestro comité académico con la posibilidad de ser publicado o entrar en la convocatoria del año que entra del libro universitario 2024. Estamos aprovechando la tecnología para que estas charlas no se queden nada más con los presentes, sino que ya también formen un patrimonio, un repositorio de los trabajos universitarios, de tal manera que si hay algún interesado en revisar de nueva cuenta las presentaciones orales, puedan regresar, incluso que se conviertan en material de estudio, que sería la aspiración para las diferentes áreas de la universidad. Para mí es un verdadero placer estar en esta segunda edición del seminario. Es la segunda ocasión en que se organiza, pero además de plácemes como porque un área de la Universidad de Ciencias Agropecuarias se está acercando a difusión cultural con un tema como lo es el agua y los estudios del agua en términos de patrimonio cultural y natural. Bien, yo me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy, Marco Antonio Monroy Ceseña, que es el que nos va a dar esta charla. Le informo que tiene 30 minutos para poder hacer la presentación. Posteriormente daremos lugar a preguntas que el público aquí presente guste hacer o los comentarios que consideren pertinentes. Marco Antonio Monroy Ceseña es profesor investigador de la UAPS para el Departamento de Agronomía, con 26 años de experiencia académica. Es ingeniero zootecnista de profesión, egresado de la UAPS. Cursó la maestría en Economía Ambiental en la UAPS y el doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable. Es coautor del libro de Administración de Empresas Agropecuarias y autor del libro Historia, Narración y Memoria en la Ciudad de La Paz, de la perforación de pozos a la creación del organismo operador de agua municipal de agua potable 1811-2005. Le cedo el micrófono. Doctor. Muy bien. No, pues. Acércate un poquito. Muchas gracias. De veras que estaba buscando la oportunidad para dar a conocer todo lo que hacemos en el departamento con respecto al agua, ¿no? Y qué mejor oportunidad para poder compartir algunas investigaciones, lo que hemos hecho a través de años, y de veras que es un gusto, ¿no? Poder dar luz a mucho de lo que hacemos en el departamento. Bien, vamos a manejar los contenidos. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien, si me permiten, como voy a estar de espaldas, voy a estar haciendo la mención al paso de contenido, ¿no? Muy bien. Bueno, pues en primer lugar y en primera instancia, ¿no? Agradecer a los presentes por el tiempo que se da, ¿no? Yo sé que tienen sus cosas y pues el tiempo es muy valioso aquí en la universidad y vamos a dejar lo mejor para el conocimiento de todos, ¿no? Y obviamente el agradecimiento también a la universidad por el espacio, ¿no? Por el espacio que me brinda. Vamos a estar manejando los contenidos. No, ahorita lo voy a... Sí, todavía no. Solo estoy en agradecimiento ahorita. Y a la universidad le decía, porque en verdad es muy enriquecedor lo que nos ofrece
y que lo que nosotros también podemos aportar como docentes. Bien, entonces si pasamos a la siguiente, por favor. Pues como siempre, ¿no? Hay que jalar un poco la experiencia de nuestros ancestros para poder entender qué es lo que sucede con el agua. Y así dice un poeta ranchero anónimo del desierto, ¿no? Dice, en Baja California no es la tierra la malagradecida, el ingrato es el cielo. Dice. Y esta es una frase, ¿no? que se utiliza para destacar la importancia que tiene el agua para desarrollar la existencia dentro de la misma, ¿no? Y lo precario, lo difícil, lo adverso que es vivir en un desierto, los rancheros saben perfectamente de qué se trata esto y pues nosotros debemos entender un poco su idiosincrasia para igual comprender sus formas de vida y la manera en la que estos manejaron este recurso tan preciado. La siguiente, por favor. Bien, el agua en su descripción es una sustancia maravillosa y única. Es un solvente universal que no tiene color, sabor ni olor. Es patrimonio natural y frágil que debemos de proteger. En la antigüedad era considerada un elemento y más tarde se descubrió que era un compuesto formado por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El agua es crucial para la vida de los seres vivos y el funcionamiento global del planeta, hasta el punto de ser un componente clave para nuestro desarrollo y evolución. En la escasez de este elemento se edificó en la abrupta sierra de San Francisco la vieja cultura de los indígenas pintores. En las islas con manantiales de aguas dulces, los endómitos pericúes. En la Sierra de la Laguna, San Lázaro, las Carcachilas, la Giganta y los Vírgenes, nacieron poblaciones indígenas centrados en la valoración de la cultura del agua. Estas poblaciones nos han dejado un legado, ¿no? De ellas podemos hablar claramente la de los cochimíes. Ellos nos mostraron en la claridad de su lenguaje la importancia que tenían por el agua. Y de ellos tenemos algunas expresiones como son Cabalembi, que se refiere a juntas de agua, Cunitcacajel, el agua de los grandes peñascos, Babacajel, el aguaje de la pitaya seca, Camané, Camamán, el arroyo del Cardón Grande. Todas estas expresiones nos hacen ver la importancia que ellos tenían por el agua. La siguiente, por favor. De esta manera, el agua cajel para los cochimíes es algo concreto que se refleja en su conciencia, es decir, tal y como es en su forma objetiva. Muy distinta a la del hombre moderno, cuya concepción objetiva del agua se aparta de su naturaleza para centrar su atención en extraerla del subsuelo en abundancia, haciéndonos olvidar de su dependencia y del valor de la misma. La siguiente, por favor. Bueno, pues qué mejor prueba tenemos del significado del agua en estas tierras, ¿no? Con los jesuitas, quienes documentaron en el hostil desierto las limitantes de este preseo líquido para la agricultura. No menos difícil fue la vida también del ranchero sudcaliforniano, que en su expresión de El Cambiadero nos hacían referencia a la mudanza que ellos tenían de un lugar a otro con todo y ganado para poder abrevar a sus animales que estaban en una condición precaria, ¿no? Por la falta de agua. Lo siguiente, por favor. Fue en este contexto donde poblaciones sedientas como la baja californiana configuraron en su manera de pensar y de luchar contra los embates de la naturaleza bajo las formas de precariedad y abundancia. En la entidad existe una cantidad importante de comunidades y ranchos que en su nombre llevan temas alusivos al agua, como por ejemplo el Aguajito, el Ojo de Agua, San José de la Noria, Agua Amarga, Las Positas, el Aguaje, el Pilar, Agua Blanca, Agua Caliente, el Agua de los Coyotes, el Molino, etcétera, ¿no?
Todos ellos nos reflejan la conexión y el arraigo que tuvieron los antiguos californios por el agua. La siguiente. Bien, el agua motor de la historia, 1811-1940. Desde el testimonio del agua de los antiguos indígenas californianos hasta el ocaso de los pozos de agua en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de La Paz. La siguiente. Bien, la historia de la humanidad ha estado marcada por todo tipo de crisis ocasionada por la falta de agua. Algunas civilizaciones desaparecieron, otras avanzaron y evolucionaron, y aquellas que resistieron y progresaron tenemos que aprender. Una referencia ejemplar que tenemos al respecto son los antiguos indígenas de California, quienes dejaron testimonio de su capacidad de interiorización con un medio para ordenar sus desplazamientos en un territorio hostil para cualquier forma de vida, con una marcada dependencia por los puntos de agua, referido con esto a los litorales y a las escasas aguas superficiales. La precariedad del recurso obligó a los antiguos pobladores a una enorme maniobrabilidad, con desplazamientos constantes de un sitio a otro, teniendo como eje central los caminos del agua, los cuales sirvieron para interconectarse unos con otros y dar lugar a una sociabilidad temporal, así como un espacio para la reorganización de su subsistencia. La siguiente. La conquista del agua en el agreste desierto de Baja California Sur fue resultado de un esfuerzo continuo de sus pobladores, auxiliado posteriormente por innovaciones tecnológicas que ayudaron a penetrar el suelo y la piedra para extraer agua del subsuelo a mayor escala y profundidad. La ciudad de La Paz dio cabida a su primer habitante cuando a don José Espinosa se le asignó la encomienda de auxiliar de provisiones y agua a los barcos que arribaron a este puerto en el año de 1811. Debido al incumplimiento de su labor, este fue separado de su cargo. Siguiente. Propiamente cita el cronista local don Eligio Moisés Coronado, el nacimiento de la ciudad de La Paz pudo haber sido atribuido al señor Juan García, quien obtuvo el primer permiso otorgado por el gobernador José Manuel Ruiz en 1823 para poblar este pueblo. Precisamente fue aquí donde se originó la vida cultural, económica y social de este puerto, que organizó su existencia en torno a la escasez del agua. La siguiente. La necesidad de agua en la población detonó la apertura de los primeros pozos de agua de denominación artesiana. Técnicamente esta consistía en una roldana por la que pasaba una soga y en su extremo había un cubo, por lo cual se extraía el agua a fuerza de mano. Posteriormente, con la llegada de las máquinas perforadoras aquí en el territorio, el esfuerzo físico se transfirió a una acción mecánica para extraer el agua con mayor eficiencia. Las referencias históricas documentadas más antiguas que tenemos de la construcción de los primeros pozos de agua aquí en el territorio datan en el año de 1861 y 1885. La siguiente, por favor. Las necesidades de agua se extendieron en el tiempo de tal forma que a principios del siglo XX se hacían peticiones particulares al ayuntamiento para la apertura de pozos por la necesidad de reactivar la economía en la región. Necesidades como las que marcaron las compañías estadounidense llamada El Progreso en 1902, donde se hacía mención a la perforación de varios pozos a lo largo del camino desde La Paz hasta Todos Santos y El Triunfo para darle asistencia de agua tanto a caminantes como a carreteros. También fue el caso de Federico Cota y de Taylor en 1902, quienes hacían peticiones al ayuntamiento para la apertura de pozos artesianos a fin de estimular nuevas empresas agropecuarias, el comercio interno y las minas. En el año de 1900, la ciudad de La Paz tenía una población de 5,000 habitantes
y las necesidades de agua siempre fueron un tema de importancia para esta ciudad, ¿no? En 1903, las autoridades locales hacían análisis de la calidad del agua de los pozos para verificar cuál de ellas era apta para su consumo. La siguiente. En la primera década del siglo XX, la ciudad de La Paz sufrió una de las más severas crisis de agua, ¿no? Y se buscaban alternativas para su solución, y una de ellas era conducir agua desde San Bartolo hasta esta ciudad. El ocaso de los pozos de agua en la vida cotidiana de la ciudad de La Paz tuvo lugar a finales de los años 40. La clausura de estos pozos formó parte de las acciones implementadas por el gobierno en materia de salubridad. Las razones estaban alrededor de que en la ciudad ya había una red de agua potable, por lo cual no se justificaba la presencia de los pozos. Y además se decía que este era un riesgo para la salud, dado que estaban expuestos a la intemperie y el agua podría estar contaminada. La siguiente. El agua como un factor multidimensional. En este pequeño apartado vamos a hacer un análisis puntual de la importancia del agua vista desde distintos factores: el histórico, el geológico, el ecológico y el social. La siguiente. La historia de la humanidad es la historia del agua. En el origen de esta ciudad capital, resulta interesante extrapolar su nacimiento al proceso natural histórico de la humanidad que dio pie a la formación de civilizaciones a orillas de los cuerpos de agua, y que al mismo tiempo este elemento actuó como un regulador en los patrones de conducta para la configuración de los primeros asentamientos, y a su vez como un componente esencial para impulsar la vida en la tierra y en la atmósfera, tal y como sucedió en este territorio con el factor agua, que dio vida y prosperidad a las misiones de Baja California, condicionando su existencia a partir de su cercanía con los oasis. La siguiente. El agua le da forma a la ciudad, 1820, y particularmente a la ciudad de La Paz de principios del siglo XIX, cuyo aspecto físico-natural fue moldeado durante siglos por el delta del arroyo principal, y que en 1683 el padre Eusebio Francisco Quino la denominó la boca del puerto de La Paz. Estos elementos geográficos son testimonios tangibles de la historia de la región y que deben ser preservados como tesoro histórico. Siguiente. El agua es fuente de vida. La ciudad de La Paz tiene una ubicación geográfica excepcional por el abrigo que le ofrece su propia ensenada, formada por un banco de arena conocida localmente como el Mogote, el cual desde hace más de 7,000 años protege a la ciudad de los embates del clima. Históricamente, la ciudad de La Paz, en épocas de lluvia, está dividida por 5 arroyos, los cuales desembocan en la bahía, para formar microecosistemas perfectamente equilibrados con el mar y la porción terrestre. La acumulación de estas aguas nos da lugar a organismos singulares de los litorales, los palmares. La siguiente. Estas plantas representan un recurso invaluable por una gran diversidad de animales e insectos, debido a que a través de su inflorescencia y frutos propician el proceso de colonización de otras especies y favorecen la creación de microclimas de gran importancia como refugio, proveedores de alimentos y sitios de apareamiento. Así también significó una fuente de material vegetativo para la construcción de vivienda de los solares que estaban próximos a la bahía de La Paz. La siguiente. El agua construye y refuerza lazos sociales. En la formación temprana de la ciudad de La Paz, los elementos de la naturaleza del agua podían apreciarse también en las pilas en los jardines de las casas, y los cuales eran más que piezas ornamentales, eran fuentes de almacenamiento de agua de gran utilidad para el desarrollo de las labores domésticas, el aseo personal y el riego de huertos. Así también cumplía con funciones de servicios ambientales, ya que albergaban peces de agua dulce y conformaban un pequeño ecosistema para especies silvestres como aves, abejas y mariposas. Las piletas públicas de los parques
los siglos, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, también cumplía con funciones similares, como era el acopio de agua para los requerimientos del espacio público, como fue el caso del riego de los jardines, o el uso que un ciudadano le podía dar según fueran sus necesidades particulares, o como fue el caso también de los comerciantes del mercado Madero, quienes utilizaban el agua del Jardín Velasco para la limpieza de sus locales, esto en los años 40. Estos eran objetos de agua, es decir, eran piezas de cuidado, mantenimiento, protección, apropiación y de imaginarios para construir y reforzar lazos de la comunidad. La siguiente. El valor del agua desde la óptica desarrollista, productivismo y modernidad. Décadas de productivismo sin control volcados en la modernidad nos condujo a una degradación generalizada que nos ha hecho olvidar el verdadero valor del agua, la verdadera dimensión de tan excepcional recurso. En 1946, el general Agustín Olachea ocupa el cargo de gobernador y en su administración desarrolló lo que se conoce como agricultura moderna. Eran tiempos de Miguel Alemán, el presidente Miguel Alemán en México y del presidente Harry Truman en los Estados Unidos, donde los resultados en este país se tenían que dar a costa de lo que fuera. En esta etapa inicia la penetración del modelo productivo de Estados Unidos en el campo mexicano para dar pie a la denominada Revolución Verde, la cual se caracterizaba por un alto rendimiento en la producción agrícola, con la salvedad de que para lograr esto se requerían grandes cantidades de agua, lo cual ejerció una fuerte presión en los recursos hídricos. Siguiente. A pesar de que se seguían haciendo obras de distinta naturaleza en el gobierno del general Olachea para la obtención y aprovechamiento del agua, esta se consideraba escasa desde la óptica desarrollista. Durante su gestión, los programas de perforación de pozos tuvieron su mejor protagonismo durante la segunda mitad del siglo XX con la apertura de los valles agrícolas de Los Planes y Santo Domingo. En la gráfica número 1 podemos apreciar los límites de la frontera ecológica del acuífero de La Paz. En 1971, todavía la ciudad de La Paz estaba en equilibrio en su consumo y la capacidad de recarga del acuífero. A partir de ese momento hasta nuestros días, el acuífero se encuentra en un déficit permanente. Lo anterior llevó a tomar medidas drásticas, como fue en 1951 el decreto de veda de nuevos pozos y en los años 80 el cierre de pozos del Valle Agrícola de La Paz, así como el cierre de pozos que estaban próximos a la bahía por efecto de la intrusión marina, y se implementó de forma generalizada el método de tandeo que hasta nuestros días está vigente. La siguiente, por favor. A pesar del decreto de veda de 1951, la perforación de pozos para irrigación seguía en ascenso. El año de 1955 fue testigo del periodo del mayor número de perforación de pozos, con un total de 67. En ese entonces, la ideología dominante de la ingeniería hídrica en México estaba caracterizada por la perspectiva de que la ciencia y la técnica nos conduciría hacia el progreso. Lo anterior intensificó las formas de aprovechamiento de agua, tanto las subterráneas como las superficiales. La siguiente. Por una cultura racional del agua, uso racional del agua y sustentabilidad. En la definición de uso racional del agua, esta nos remite al control y gestión asociada al manejo sustentable que permite su aprovechamiento de forma eficiente, sin poner en riesgo o comprometer la salud y satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. La racionalización y disposición de los usos del agua en nuestro país fueron establecidas en la nueva Ley Federal de 1972. En este sentido, el gobernador Félix Agramón en 1973 establecía lo siguiente: hacer un uso racional del agua ha sido siempre nuestra meta. Es preciso ser cautos en el uso de este recurso capital,
pensando en que cada litro de agua mal utilizado lo estamos restando a las futuras generaciones. Siguiente. En este sentido, el Comité de Promoción Económica en el Estado en 1976 hacía énfasis en la necesidad de fomentar actividades económicas cuya factibilidad sea conveniente para el aprovechamiento racional de recursos de la entidad. Los gobiernos sucesivos seguirían trabajando en alternativas para resolver parcialmente los problemas de agua en la ciudad, como fueron el incremento de plantas desaladoras y la experimentación de técnicas de estimulación de lluvias e introducción de especies vegetales adaptadas a las condiciones del desierto. Siguiente. Los gobiernos del siglo XX hacían conciencia en la escasez del recurso, pero no tocaban de forma tan puntual el manejo sustentable del agua como así lo hizo el gobernador Alberto Andrés Alvarado Aramburu en el sexenio de 1981 a 1987, cuyas acciones prioritarias eran el manejo racional y sustentable del agua, bajo el reconocimiento de la condición en la que se encontraban los acuíferos en el Estado. Para esto instrumentó el Plan Hidráulico, proyecto rector y eje principal para afrontar medidas tendientes a solucionar la problemática que afrontaba el recurso acuífero del Estado. Las bondades de este proyecto consistían en concientizar a la población en el uso racional del agua, con una visión progresista del desarrollo científico, tecnológico en la gestión del recurso, priorizando su uso sustentable y potenciando las oportunidades para su aprovechamiento. La siguiente. Los criterios que llevarían a la instrumentación de este plan consistían en el uso de tecnologías que hicieran eficiente la extracción, contención, preservación y distribución del agua, asociado con medidas de orden cultural. En 1982, una gira del presidente Miguel de la Madrid a la entidad y bajo el reconocimiento de las limitantes del agua, decía lo siguiente: vamos a hacer lo que sea necesario para que esta limitante no se constituya en un freno para el vigor de este pueblo luchador, que a veces ha tenido que ejercer el heroísmo no solo para defender el territorio, sino para conquistarlo y para poder construirlo. Siguiente. Las estrategias estaban alrededor de armonizar el crecimiento demográfico del Estado con la disponibilidad de agua y los demás recursos naturales. Así también se consideraba como un activo de carácter social destinado a detonar la economía local, con una nueva política de fomento en los nuevos patrones de aprovechamiento del recurso hídrico, garantizando su preservación sin renunciar a las alternativas económicas de mejor uso que de este recurso pueden surgir. Como conclusiones, se establece lo siguiente: el agua es el origen de la vida y principio esencial para el desarrollo de toda forma viviente en este planeta. Es un componente que el mundo moderno adquiere valor y significancia a partir de su escasez y en su capacidad para llevar vida y progreso a una sociedad. El agua, en la cosmovisión de los antiguos californios, se interpretaba de forma objetiva, adquiriendo significancia por su escasez y como elemento esencial para la vida. El agua actuó como un agente geológico modelador para dar forma al lugar donde hoy vivimos y estableció en su escasez o abundancia sus formas de vida. Siguiente. Finalmente se declara que la apertura de los pozos en el antiguo territorio cambió la perspectiva de los locales, no solo en la forma de cómo la naturaleza proveía el elemento, sino que debido al enorme caudal que de ellos se extrajo, llevaron al límite las fronteras ecológicas de su acuífero, comprometiendo severamente las necesidades de las generaciones futuras. Muchas gracias.